Muy buenos días, estimados compañeros del Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca, especialmente a nuestros queridos estudiantes de la sección matutina y vespertina, quienes pues nos acompañan en este conversatorio y nos están viendo vía Facebook Live. Para el área de ciencias sociales es sumamente importante conmemorar, reflexionar, mirar esta fecha, ¿no? Este 12 de octubre, como Día de la Interculturalidad, en el mejor de los casos. Se ha hablado mucho del Día de la Raza, el Día del Encuentro de Culturas, inclusive se hablaba del Día de la Hispanidad, ¿no? Desde muchas aristas se puede reflexionar y se puede conversar en este día, ¿no? Hemos querido no dejar de lado, por supuesto que sí, el área de ciencias sociales del Colegio de Ciudad de Cuenca, pues reflexionar este día, ¿no? ¿Qué significa desde la educación, desde la historia, desde la antropología, desde el arte mismo, pues este día, ¿no? Este reconocimiento a las diversidades. Y yo siempre digo, esta interculturalidad que se encuentra y se desencuentra en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Tenemos el grato gusto de poder contar con un selecto grupo de docentes. En esta noche nos acompaña el licenciado Ricardo Cañarte, el doctor Patricio Tenesaca como ponentes y docentes de nuestra querida institución, y por una cordialísima invitación de nuestra querida compañera licenciada Erika Orozco, nos ha hecho llegar esta apertura para poder conversar con el magíster Carlos Yerbabuena desde Chimborazo. Él nos trae también estas miradas desde la antropología, desde la historia, y poder hacer un diálogo, ¿no? No es un espacio como una masterclass, ni mucho menos, sino es un espacio más bien para conversar y sobre todo, para dejarles esa semillita, esa pastillita a los chicos que mañana, perdón, hoy, 12 de octubre, pues estaremos en nuestras clases con este material justamente para debatir, para reflexionar y para conversar. Yo, antes que nada, antes de darle el paso a los compañeros, he tomado una pequeña frase, un pequeño extracto de un texto muy interesante de Enrique Dussel. Este texto titula 1492, El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad. Justamente escrito para conmemorar, si se puede llamar así entre comillas, los 500 años después de la conquista de América. Y el texto reza de la siguiente manera, como para abrir un poco el debate, la reflexión, por dónde podemos caminar en este conversatorio. El concepto de encuentro es encubridor, porque se establece ocultando la dominación del yo europeo, de su mundo, sobre el mundo del otro, del indio. No podía entonces ser el encuentro entre dos culturas, una comunidad argumentativa donde se representara a los dos miembros como personas iguales, sino que era una relación asimétrica, donde el mundo del otro es excluido de toda racionalidad y validez religiosa posible. En efecto, dicha exclusión se justifica por una argumentación encubiertamente teológica. Se trata de la superioridad reconocida o inconscientemente de la cristiandad sobre las religiones indígenas. Es decir, ningún encuentro se pudo realizarse, ya que había un total desprecio de los ritos, los dioses, los mitos, las creencias indígenas. Todo fue borrado por un método de tabula rasa. Claro es que en el clarurosco de las prácticas cotidianas se iniciaba una religión sincrética que la más pura Inquisición no pudo evitar. Pero esta no fue la intención de los misioneros ni de los europeos, sino que fue el producto de la creatividad popular, cuestión que trataremos más adelante, ¿no? Un pequeño extracto de este texto de Enrique Dussel y claro, traeré otros textos a colación como para poder ir reflexionando, ¿no? Yo abro este debate, estimados amigos, justamente de alguna manera cuestionando desde la mirada de Enrique Dussel este llamado encuentro, ¿no?
no sé, encuentro, genocidio, desencuentro, encubrimiento del otro, como dice. Hay un montón de preguntas que podríamos reflexionar. Pero bueno, vamos a ir conversando y voy a dar el paso a nuestro querido compañero, licenciado Ricardo Cañarte. Voy a leer un poquito la biografía de él. Eh, el perfil reza de la siguiente manera: caminante del páramo andino, ciclista, comunicador audiovisual, escritor y docente investigador. Y nos va a hablar el día de hoy sobre la interculturalidad en la práctica desde el reconocimiento de la identidad y la decolonialidad. Estimado Ricardo, un fuerte abrazo y te cedo la palabra. Muy buenas noches, para mí es un placer compartir junto con ustedes y con las personas que nos están mirando desde Facebook Live. Y lo que quisiera compartir es el pensar, ¿no es cierto? Mucho se habla de la interculturalidad, del reconocernos como un país plurinacional, pero lo que me parece interesante es realmente la práctica de la interculturalidad. ¿Cómo? Al ser mestizos nos vamos descubriendo a través de los mitos, nos vamos descubriendo a través de los ritos y sobre todo nos vamos descubriendo a través de las festividades. Hay algo que está detrás de todo lo que hacemos. Pronto tomaremos colada morada, luego festejaremos la Navidad, el Carnaval, y en cada uno de los lugares en donde nos encontremos habrá una fiesta o un ritual para pasar de este tiempo ordinario al tiempo extraordinario. Y desde el conocimiento de estas festividades ancestrales que han tenido por el encuentro de culturas otro trasfondo con el paso del tiempo, podemos llegar a entendernos y a comprendernos como pueblos milenarios. ¿Cuál es la génesis de el carnaval? ¿Por qué es tan importante y está tan impregnado en la cultura popular, no solo de la sierra, sino también de la costa, del oriente? Y sobre todo cabe la reflexión de dónde vienen las raíces de cada uno de ustedes, de dónde venimos como pueblos, y esto nos permitirá en un futuro saber hacia dónde vamos a avanzar. Aquí quisiera compartirles algunas postales, algunos recuerdos del encuentro con varios lugares del Ecuador. Actualmente desde Cuenca y con este tema de la pandemia, la dinámica social ha cambiado un poco, pero es súper importante reconocernos en estos personajes que son la memoria viva, la memoria cotidiana. Por ejemplo, en la cholita cuencana, en la mujer rural, en la mujer que trabaja, que lucha, que vive en el campo y que guarda muchos saberes ancestrales de medicinas, de gastronomía, en donde se mantiene aún con vida dentro de nuestras familias y en los espacios en los que nos desenvolvemos lo que realmente somos. Es muy inspirador el poder mirar en cualquier lugar en el que nos encontremos a las personas de las culturas de quienes venimos, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a todas estas personas que conforman este pequeño lugar en el mundo, pero tan variado y aún tiene tanto por explorar, tanto porque podamos conocer y con una historia que lastimosamente ha ido quedando relegada por el flujo de información tan grande, ¿no?, que trae este desarrollo de la tecnología ha hecho que vayamos incorporando muy rápidamente elementos de culturas de afuera y vayamos dejando de lado y vayamos como olvidando un poco realmente cuáles han sido los orígenes de donde venimos. Y creo que ya en la práctica viva, ya en este proceso de decolonialidad, de reflexionar realmente la religión, nuestro modo de vida, nuestras formas, el idioma que tenemos, de reapropiarnos de la cosmovisión, de conocerla, de entender y valorar a los pueblos y a las nacionalidades, debemos reflexionar también en dónde se mantiene vivo,
cómo nosotros convivimos a diario, ¿no es cierto? Con el quichua, con la gastronomía, con las culturas ancestrales, con personas de otras etnias, de otras nacionalidades, y cómo aún dentro de nuestra vida, sin conocerlo, tenemos muchos rasgos de muchos lugares del Ecuador, de muchos lugares de América, y por qué no de otras partes del mundo también. Entonces, entender el mestizaje es entendernos como un pueblo diverso, como un país o un pequeño lugar en donde hay mucho por conocer, mucho por descubrir y mucho por conectar, mucho con qué conectarse de lo que sería nuestra historia, basado en las tradiciones, basado en lo que creemos, basado en lo que amamos y cómo nosotros nos conozcamos y cómo conozcamos nuestro entorno cercano nos va a permitir el avanzar como sociedad. Ese sería mi aporte, estimado Juan Pablo Morocho. Gracias, Ricardo, ¿no? Al ver estas imágenes que son tuyas, de alguna manera, o tú eres el canal por donde se mueven estas imágenes, y tú has plasmado y has dicho una cuestión muy interesante, ¿no? Cómo irnos reconociendo desde esas diversidades, ¿no? Yo allí me surge una pregunta y te la hago, Ricardo. Tú como docente de sociales, ¿no? Eh, cómo miras estas memorias que están vivas, que están allí en el ámbito ya plenamente educativo, en los libros de texto, en el currículum, ¿no? En la labor que hace el docente? ¿Tú crees que hay un diálogo intercultural desde estas memorias que tú nos has expresado en el sistema educativo? Creo que como docentes tenemos la oportunidad de tener un encuentro cercano con la cultura de los jóvenes y que lo primero que realizamos, por ejemplo, yo soy docente en Azuay, pero vengo de Tungurahua, así que para poder entender la dinámica cultural de los estudiantes de acá, debo como impregnarme de su cultura. A través de ellos voy aprendiendo sus ritos, las festividades, su forma de vida, lo que les gusta y sobre todo cómo se ha transformado en tan poco tiempo la forma de vida, ¿no?, que tienen los jóvenes es muy distinta a la forma de vida que tenían sus abuelas. O les ves a los jóvenes que ya viven como en esta modernidad o posmodernidad, pero cuando hablas con sus representantes te das cuenta que la brecha generacional ha sido muy rápida. O sea, en muy poco tiempo ha cambiado la forma de verse, la forma de reconocerse, ha cambiado su identidad por el mismo contexto social, por el avance de la tecnología. Y creo que el reto desde la educación como docentes es como reconocer esta diversidad, es reconocer estas características sociales que nos permitan como desde sus rasgos, desde su cultura, desde su forma de entender el mundo, que es muy distinta a la que nosotros tenemos, el comprender también por dónde puede apasionarse por el conocimiento, o sea, en dónde realmente va a llegar hacer el aprendizaje una pasión que les permita reconocerse y a la final transformar su realidad, que es lo que buscamos sobre todo en las ciencias sociales. Claro, desde el enfoque, de este enfoque que tú nos propones, de este enfoque que viene de, ¿no es cierto?, de los estudios latinoamericanos, la decolonialidad, creo que es un reto, todavía es algo por construir, algo por hacer, algo por, por definir, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales, la filosofía, la historia, debe permitir generar estas otras miradas desde la memoria de los pueblos hacia el diálogo con estas nuevas modernidades, esta globalización que está allí, que no la podemos quitar, ¿no? Creo que está allí, pero creo que podemos generar procesos justamente de diálogo. Desde el área de ciencias sociales venimos trabajando algunos años atrás ya estas formas con los chicos, celebración de los raimis, conversatorios, dentro del patrimonio, un montón de elementos que permiten calar, ¿no? Creo que, como tú decías, como docentes tenemos la posibilidad de comunicarnos con los chicos 40 minutos diarios, digamos así, o 40 minutos a la semana. Creo que es el momento indicado como para ir calando poco a poco desde estas miradas que están allí y que estas culturas, estas identidades están vivas, ¿no? Hay que borrar esta idea museográfica de la cultura y hablar de las culturas vivas como tú nos has expuesto.
Bueno, no sé si allí el doctor Patricio, Carlos, no sé si tienen allí alguna pregunta para nuestro querido amigo Ricardo. Carlos, por favor. Estimado Ricardo, buenas noches. Interesante tu postura. Lo que quisiera tal vez, tú como estás inmerso en la educación secundaria, ¿cuál es tu punto de vista, tu crítica hacia los textos del gobierno realmente, los textos relacionados a las ciencias sociales? Porque en lo que se ha revisado, uno cuando se prepara a los estudiantes, digamos, para la docencia, llegamos al punto de que uno en clase se explica una cosa, pero los textos del gobierno dicen otra cosa. A veces que las instituciones se institucionalizan tanto que dicen, bueno, usted sabe, pero tiene que seguir el currículo que está implantado, ¿no? Entonces yo quisiera saber tu punto de vista acerca de este currículo realmente, o de los textos que son utilizados y podemos decir de una forma cruda, son implantados en la educación secundaria. El llamado es a que en verdad conozcamos la realidad cercana. Tenemos un currículo que explora como una realidad de otra época, de otros lugares, con muchos temas foráneos, pero si no podemos reconocernos desde el mestizaje, desde lo que tenemos cerca, va a ser muy difícil que entendamos todo lo que pretenden implantar desde las ciencias sociales de afuera. Creo que realmente el reto es a la par que se va enseñando, se va aprendiendo mucho, es seguir investigando porque las ciencias sociales y ninguna ciencia es estática. No podemos pretender enseñar la historia que nos enseñaron, no podemos seguir contando mentiras y creo que sí, el currículo debería ser más que una camisa de fuerza, una guía, porque creo que es un reto bien grande repensarnos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta época ya de noviembre, estos rituales aún en los cementerios, o sea, en verdad yo creo que sí debemos repensar la historia y la educación de las ciencias sociales, pero desde el diario vivir, desde lo cotidiano, desde el plato de mote que nos comemos, ¿no es cierto? Porque ahí realmente podríamos como conectar con una realidad cercana e interesante y podríamos como redescubrirnos como sociedad y realmente vivir como una interculturalidad porque sí deja mucho que desear, la verdad, los textos del Ministerio de Educación. Yo allí, Yo la verdad espero que a la final nos consulten a los docentes y a las personas que son investigadoras en el Ecuador para pensar, ¿no? Realmente les estamos instrumentos de esta matriz colonial de poder. yo allí sí también me atrevería un poco a dar un punto de vista. Yo sí considero que el currículum en ciencias sociales es totalmente eurocéntrico, ¿no? En el peso mismo ya del texto, pues hay esa mirada desde la sociedad misma, ¿no? O sea, yo les hago esta pregunta siempre a los chicos, ¿no? A ver, ¿han escuchado de Sócrates? Y claro, la mayoría lo ha escuchado, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes pensadores del mundo antiguo, ¿quién no ha escuchado? Sin embargo, les digo, chicos, ¿han escuchado de Nezahualcóyotl, el gran poeta mexica? ¿No? ¿Han escuchado de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, los grandes dioses del mundo mexica? ¿Han escuchado de Huiracocha? ¿Han escuchado eh, no sé, de nuestros amautas, de los tramantinines, de nuestros filósofos? Y no se escucha. Y no están en el texto en sí, ¿no? Creo que allí hay una balanza. Y creo que, y eso creo que la academia, la universidad, en ese sentido, creo que le debe mucho, digamos, a la educación media, porque debería horizontalizar estos procesos desde el currículo y desde la educación superior, digamos, es una política pública la larga. Pero bueno, vamos a seguir conversando en este conversatorio de los docentes del área de ciencias sociales. La primera vez que se hacen estos encuentros, justamente para conversar, para debatir y dejar una semillita tanto a docentes como a estudiantes. En este momento damos paso al doctor Patricio Tenesaca,
Él es doctor en jurisprudencia y también es docente de planta de nuestra querida institución Colegio de Bachillerato Ciudad de Cuenca. Él nos va a conversar, en son de diálogo, por supuesto que sí, esta problemática, yo creo que es un problema fuerte dentro de la construcción del Estado-Nación, sobre todo, de esta unificación de una historia oficial, de una forma oficial. Esta, desde los movimientos sociales que han surgido en los 70, 80, 90, sobre todo en el Ecuador, esto de la justicia indígena, ¿no? Aquí, digamos, podemos plantear y reflexionar algunas miradas, ¿no? El doctor Patricio nos va ahí un poco ahí a ir calando, iluminándonos de alguna manera para abrir el diálogo. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado licenciado jefe de área, Juan Pablo Morocho, magíster Carlos, mi estimado compañero Ricardo, licenciada Erika. Realmente el tema que muy bondadosamente voy a conversar, debo manifestar desde ya, no soy especialista en justicia indígena, pero sí soy estudioso del derecho también, pues no. El tema es muy bonito y muy abierto y sumamente discutido, no solamente por quien habla. Al hablar de justicia indígena, estamos hablando de justicia social. Si nosotros nos remontamos a las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, viene arrastrando, como bien dijo el licenciado Juan Pablo, desde la época de los 70, 80, y si nos retrotraemos en el tiempo a Dolores Cacuango y etc. Bueno, lo importante aquí es saber qué es la justicia indígena. Pues, ¿no? Son saberes ancestrales que tienen nuestros indígenas. Son prácticas consuetudinarias. Esto quiere decir que ellos vienen trayendo, ¿sí?, por costumbre de años atrás. Esa es la justicia indígena. Pero lo más importante es saber cuál es una diferencia entre justicia indígena y una justicia ordinaria. ¿Dónde se aplica la justicia indígena? Que eso es lo que más nos interesa a nosotros, y más aún como docentes. Al menos los profesores que damos educación para la ciudadanía, que a los chicos les interesa mucho saber y conocer sobre la justicia indígena. Bueno, ¿qué es un mundo aparte o qué es? No. Nuestra Constitución de la República del Ecuador del 98 o de 1998 ya nos traía que el Estado es un Estado de derecho, pero la Constitución del año 2008 dice que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, lo que quiere decir que el ser humano está por encima de la ley y no como decía la Constitución de 1998. Pero vamos a lo que tenemos que hablar. La justicia indígena solo y exclusivamente se practica dentro de una comunidad indígena, sabiendo que existen pueblos y nacionalidades en nuestro Estado ecuatoriano. Por lo tanto, sí, es un reconocimiento y un gran reconocimiento que ha hecho la Constitución de la República del Ecuador a favor de los indígenas, que no está haciendo ningún favor, por supuesto, pero sí está reconociendo los derechos colectivos de estas comunidades indígenas. ¿Cómo se aplica una justicia indígena? ¿Sí? ¿En qué ámbito se aplica la justicia indígena? ¿Cuál es la jurisdicción de ellos? Vuelvo a insistir, solo y exclusivamente dentro de una comunidad indígena. Tenemos muchos casos que han sucedido. Pero ¿cuáles serían las etapas, en realidad, de esta justicia indígena? Para ello, tenemos que nosotros retrotraernos a la Constitución del año 2008. En su artículo primero, ¿qué es lo que nos dice en la Constitución? Si me permite rapidísimo leer, dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso da una pauta para, obviamente, para las comunidades indígenas. Además de eso, va a ser un poco más claro en el artículo 57, en donde prácticamente nos dice, se reconoce y se garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales, los derechos humanos y los siguientes derechos colectivos. Es decir, a las comunidades indígenas le da la potestad y la facultad para juzgar a sus miembros de la comunidad. ¿Sí? Igual, en su artículo 171 de la Constitución también nos dice, lo mismo nos hace referencia, que las autoridades, ¿sí?, de la comuna son los encargados de realizar un juzgamiento. Pero, ¿cómo son los pasos? Voy a insistir. El primer paso que se realiza es en donde el ofendido, ¿sí?, formula una petición al cabildo que conforma la comunidad.
Eso, espero pronunciar correctamente, se llama huella china. Entonces, esta huella china hace relación con donde el ofendido, ¿sí?, va a reclamar, va a pedir qué es lo que ha sucedido, va a describir el hecho, lo que pasa. El segundo paso, ¿sí?, es la investigación prácticamente del problema denunciado. Eso se llama Tapuy Con, ¿sí? Tapuy Kun, perdón, Tapuy Kun. Ese Tapuy Kun hace relación a la investigación completa. Si bien es cierto, en la justicia ordinaria, ¿sí?, se pone términos, se pone plazos, pero aquí depende de cada una de las comunidades, exclusivamente, porque es, vuelvo a insistir, es una justicia consuetudinaria. El tercer paso se llama Chimbapuyana, sí, es una aclaración de todos los hechos ante la comunidad, es una exposición de lo sucedido, del hecho delictivo o presuntamente delictivo. El cuarto paso se llama Calpichirina, perdón, ¿sí? Es la imposición de una sanción al indígena que haya cometido ese delito o ese presunto delito. Y finalmente, llevamos al Pacta China, que es la ejecución de la sanción. Pero en términos generales, ¿qué es eso? ¿Sí? Se puede aplicar a todos los delitos. Se puede aplicar a un vejeato, un robo de ganado, a un acoso sexual, se podría aplicar a una muerte, a un asesinato, a un homicidio. Sí, se podía aplicar hasta el año 2010. Hasta el año 2014, la Corte Constitucional decidió, impuso de que definitivamente cuando se trata con delitos en contra de la vida, sí, tiene que pasar a conocimiento de la justicia ordinaria. Es disposición de la justicia constitucional. Ahora bien, en un ejemplo más claro, que un comunero se le sorprenda o se le detecte que ha cometido abigeato, robo de ganado, ¿sí? Será obviamente detenido, será puesto a orden de las autoridades del cabildo, ¿sí? De encontrarle responsable, se le impondrá la sanción. Esta sanción puede ser hasta multa con castigos físicos, sin obviamente alterar los derechos humanos de las personas. Eso es lo fundamental. Pero ¿qué es lo que se quiere? Es la sanación de ese ser humano que cometió el delito. Eso es lo que persigue la justicia indígena. La corrección para vivir en paz, en calma, en tranquilidad dentro de esa comunidad. ¿Sí? Decía y conversaba con mis estudiantes en algún momento, porque esto es un tema, obviamente, de primer año sobre la justicia indígena. Decía, oiga, doctor, ponga un ejemplo. Por supuesto, un ejemplo. Le detectan que este es responsable. Le cogerán, ¿sí? Le desvestirán, dejarán en su ropa interior en el centro de la plaza central de la comunidad, ¿sí? Le bañarán con agua helada, le azotarán de ser el caso, dependiendo del delito que haya cometido, le hostigarán con la hostiga más fuerte, ¿sí? Luego de eso, si deberá pagar multa, pues pagará, pero sí le van a hacer prometer en frente de toda la comunidad que nunca más va a volver a realizar ese acto. En el momento que vuelve a realizar ese acto, obviamente está contraviniendo todas las leyes, ¿sí? Y lógicamente será expulsado de la comunidad. ¿Qué castigo más grande debe ser el ser expulsado a un comunero de su comunidad? Obviamente es como volvernos a uno de nosotros una patria. Y realmente es lo más terrible. Es lo que puedo contribuir en términos generales para que se pueda entender un poquito más de la justicia indígena. Me parece muy interesante y muy clara, digamos, la explicación que nos manifiesta, doctor. Creo que justamente este es un tema de primero de bachillerato de los chicos de ciudadanía, ¿no? Qué importante comenzar a reflexionar desde un guagua, un chico de 15, 16 años, estos temas que, digamos, están allí en la palestra pública, ¿no? O sea, que están en nuestra sociedad y que conviven, coexisten en nuestras realidades inmediatas, ¿no? Yo allí rescato mucho esto que usted planteaba, doctor, esta especie de sanación colectiva, una especie de catarsis colectiva al que ha infringido esta ley comunitaria, ¿no? Claro, desde el mundo occidental, desde la modernidad occidental, lo que nos ha llevado siempre, yo digo, es a esas visiones individualistas de la existencia,
desde los códigos andinos, de los pueblos originarios del área Yala, especialmente los pueblos andinos, esta lógica cambia. No es una lógica individualista, es una lógica en principios claves como la reciprocidad, la complementariedad. El otro y la comuna se construye desde esos lazos intergeneracionales, esos lazos comunitarios a la larga que permitirán equilibrar de alguna manera la comuna, el aire, ¿no es cierto?, la sociedad. Claro, un delincuente rompe, definitivamente, como planteaba doctor usted, esa visión comunitaria, y justamente una de las cosas más fuertes a un indígena, a una persona de la comuna, es ser excluido de su propia comunidad. Por eso la sanación, como dice el doctor, es comunitaria. Creo que me parece muy interesante, muy rico esa postura y esa propuesta, ¿no? Bueno, no sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna reflexión frente a lo que nos ha comentado el doctor. Carlos, claro. Solo quería mencionar lo siguiente. Podemos decir, en la cultura indígena hay esta frase, amashua, amayuya, amaquilla, ¿no? Que en el español quiere decir no ser ocioso, no ser mentiroso y no robar. Yo creo que es la sabiduría, podemos decir, esta sabiduría andina, que creo que todas las leyes que existen a nivel constitucional, a nivel legal, se resumen en estos tres aspectos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? A veces, lastimosamente, hasta el 2021, se considera a veces al sector indígena como un sector todavía excluido, un sector todavía que está aprendiendo, incluso en muchos casos se les considera como un sector ignorante. Pero quiero llegar a decir que si solo hacemos el análisis de estas tres palabras, es una sabiduría en donde que simplemente está tratando de educar al aspecto personal del ser humano. O sea, yo digo, todas las leyes que pueden existir a nivel constitucional se resumen en estas tres palabras y nos va a servir: no ser ocioso, no mentir y no robar. Y yo creo que en relación a estas tres palabras lo que se aplica a todos los, podemos decir, se basa la justicia indígena realmente en relación a estas ideas. Eso me aporta. Claro, allí también, yo digo, a veces surge otro problema, ¿no? Como estos códigos ancestrales que están en las comunidades como la Mashua, Mayuya, Maquella, justamente, se comienzan también a readecuar, se comienzan a acomodar, entre comillas, inclusive, a la justicia ordinaria que justamente plantea el doctor, ¿no? O sea, allí pasa una cuestión, ¿no? Una memoria que siempre ha sido una memoria, como dice bien el maestro Carlos, excluida, que ha sido de resistencia realmente, ¿no es cierto? A veces las constituciones más bien lo que buscan es acomodarlas a un ejercicio funcional de una interculturalidad más bien, como digo, funcional y acomodada, ¿no? Pero bueno, creo que podemos seguir dialogando ahí, doctor. Yo le haría esta última pregunta, ¿no? Y ya en el plano educativo mismo, ¿no? ¿Cuán importante usted cree que es que los chicos puedan reflexionar digamos, estas miradas de una justicia ordinaria y una justicia indígena, ¿no? O sea, ¿cuánto ayuda al chico a la formación, doctor? Sí, realmente vuelvo a manifestarles un tema sumamente interesante, muy delicado, que no todos conocemos, ¿no? Pero lo más importante aquí es que nosotros debemos saber y conocer de dónde provenimos. Si bien es cierto, somos mestizos, pero nosotros debemos saber reconocer prácticamente nuestro pueblo indígena. Debemos conocer las costumbres, como bien decía el licenciado Ricardo Cañarte, ¿sí? Que están mezcladas todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y es necesario también, para el conocimiento de ellos, porque muchas veces podemos irnos a una comunidad y cometer algún error, ¿no es cierto? Entonces es necesario y obligatorio, yo diría más que todo, conocer esta justicia indígena, las formas de comportamiento de ellos, sus conocimientos ancestrales,
y principalmente la justicia indígena, para no cometer errores, como vuelvo a insistir, que por alguna razón nos vayamos a una comunidad, debemos saber cómo comportarnos. Por lo tanto, estos nuevos jóvenes estudiantes bachilleres deben conocer, deben saber cómo es la vida de un indígena, que no es muy fácil como la nuestra tampoco, pues no. Gracias, doctor, por su aporte significativo en este conversatorio del área de Ciencias Sociales de nuestro querido Colegio de Bachillerato de Ciudad de Cuenca. Y damos paso, para cerrar con broche de oro, al licenciado, eh, perdón, Carlos Hierbabuena, ¿no? Él es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista superior en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Historia Andina por la misma Universidad Simón Bolívar, candidato doctoral en Historia Latinoamericana por la misma Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Sus campos de investigación hacen referencia a la historia política y de las elecciones del siglo XX. Nos acompaña gracias a la invitación de nuestra querida compañera Erika Orozco, muy amable por haber hecho posible que nos acompañe en este conversatorio de nuestra querida área. Y le damos paso al magíster Carlos Hierbabuena, quien pues nos hablará un poco de la ritualidad en torno a los personajes de El Pase del Niño y de Chimborazo en general, pues que es una cultura realmente riquísima. Estimado Carlos, bienvenido. Buenas noches. Bueno, me siento muy contento de estar aquí, poder conversar y realmente reitero la felicitación a que se haga este tipo de encuentros para poder, digamos, a los chicos del colegio empezarles ya a ingresar en el mundo del debate, a que tengan otra mirada realmente, porque lastimosamente uno se acuerda hace unos 20 años atrás, cuando se estudiaba, esto no había. Entonces, es un gran paso y felicitaciones. Y claramente también a Vanessa, como le conozco, fue estudiante en la universidad y bueno, todos los mejores augurios. Vamos a iniciar. Antes de mostrar las diapositivas, quiero aclarar algunos aspectos. Cuando uno se hace estudios históricos, siempre nos advierten que debemos ser objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros a veces cometemos el error de a los personajes del pasado, a los actores históricos, separarles en buenos y malos. A veces nosotros decimos, no, es que los indígenas eran los buenos, eran los pobrecitos, eran los humillados y ese tipo de cosas, y vinieron los españoles y eran los malos y ese tipo de aspectos. No. Siempre hay que tener en cuenta que somos simplemente, o eran actores políticos, ¿eh? Actores históricos, porque así como hubo conquista española, podemos decir, también hubo una conquista inca, ¿no? Y una conquista inca a los pueblos de Quito, que no fue una conquista pacífica, fue una conquista que estaba llena de sangre, una conquista llena de aspectos muy negativos, ¿no? Entonces, no hay buenos ni malos, eso hay que sacarnos primero de la cabeza, de nuestra cabeza, ¿no? Que simplemente son actores históricos. Segundo, todo lo que sabemos de la historia, todo lo que hemos leído en los libros, digamos, clases, simplemente son conjeturas. ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo cuando daba clases, me sacaba y me repetía, sacaba el aire diciéndoles a los estudiantes que son simplemente conjeturas. Es decir, son criterios del historiador que nacen a través de revisarlas o a través de investigar. Pero mañana más tarde puede aparecer otra fuente, puede aparecer otro hallazgo y la historia cambia, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos del pasado, hay que tener muy claro que simplemente son conjeturas, o decir, son criterios de los investigadores que se están basando a las fuentes, ¿ya? Con esto en claro, voy a iniciar hablando sobre el pase del niño. Y antes de iniciar esto, tenemos que tener en cuenta qué es la cultura. A veces, yo tengo la idea que la cultura no se pierde. Hay mucha gente que dice, no, es que la cultura se está perdiendo. Hay tesis de los estudiantes de la universidad que decían, no, Carlos, yo quiero hacer una tesis
porque se está perdiendo la cultura de un pueblo. Y yo decía, pero ¿por qué se está perdiendo la cultura de un pueblo? Es que los jóvenes ya escuchan reggaetón. Digo, ¿y? Es que los jóvenes ya no quieren ponerse el poncho. Es que las señoritas ya no quieren ponerse la naco, entonces están perdiendo la cultura. Entonces mi idea era de que no se está perdiendo. La cultura se está transformando, se está modificando. Ojo, una cosa, nosotros cometemos el error de que pensar que la cultura es solo la vestimenta. No, la cultura es la forma de cómo nosotros estamos entendiendo a la sociedad, la forma de cómo estamos entendiendo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cometemos el error de querer salvar, podemos decir, al indígena, de querer hablar del mundo campesino, de querer hablar del mundo andino, pero desde el otro. Y ahí hay un problema. Porque nosotros decimos, es que pierde la cultura porque no se ponen el poncho, pero a nosotros no nos gusta ponernos el poncho. Entonces, ¿por qué queremos exigir a alguien que se vista de una manera o que realice cierta actividad, pero desde el otro? O sea, tú haces algo malo porque me están haciendo lo que hicieron tus abuelos, pero a mí no me toques, ¿no? Como una vez les dije, si a ustedes tanto les gusta el poncho, pónganse ustedes el poncho. Es que no, Carlos, no puedo ponerme porque esa no es mi cultura. Entonces, ¿y por qué les exigen a ellos? ¿Y cuál es su cultura? Les he dicho a los que supuestamente son mestizos. La cultura de ustedes es ponerse camisas, ponerse jeans. No. Nosotros también, en aspecto de la ciudad, la gente de la ciudad, también existe una modificación cultural en relación a las grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos. Entonces, a veces creo que es algo egoísta pensar de que porque es indígena no debe tener acceso al internet, no debe tener acceso a los libros y simplemente debe tratar de vivir en su, podemos decir, con las actividades culturales que tuvieron sus antepasados, y eso no está bien. Debemos tener en cuenta que la cultura se está transformando. Entonces, con este preámbulo, quiero, voy a compartir la pantalla, permítanme un momentito, a ver si se abre. Listo. No sé si estamos viendo el PowerPoint. Allí. Ahí, listo, ya. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque al hablar del pase del niño, realmente esto es netamente cultural, no es religioso. Para mí no es religioso. No es indígena, no es mestizo, no es español. Ya. Esto es una mezcla de todo eso. Es una mezcla de todo eso. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ir hablando. Por ejemplo, entre los principales personajes están los priostes y los cochanes. Y creo que todos sabemos qué es la palabra prioste. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿quién es el prioste? ¿O qué hacemos con esto? Es un recuerdo, para mí es un recuerdo de la dominación colonial, del gamonalismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que los priostes están encargados de dar el dinero, siempre aquí en Riobamba, y yo creo que en la mayor parte de las ciudades donde se realiza una festividad similar, el prioste está designado como una persona importante, una autoridad, o simplemente tiene podemos decir, este nivel, este estatus alto en relación al resto de la gente que está organizando el paso del día. Entonces, y ese problema que nosotros nos acostumbraron a qué? A que sigamos mirando desde abajo, ¿no? Por ejemplo, los priostes de la ciudad de Riobamba, aquí no es una persona cualquiera, son gente de dinero, son instituciones públicas, son empresarios. Entonces, pónganse a pensar, ¿no? Es algo popular, pero también está teniendo su estratificación social. Entre otros personajes tenemos el Sacharruna. Miren, un hombre salvaje y bestial bueno, que con su látigo en mano asusta a los espectadores. Este hombre significa, o Sacharruna, significa hombre de selva. Entonces, pónganse a pensar, no es solo un personaje andino. Aquí tenemos ya una idea de que también pertenece al sector amazónico. Ahora hay bastantes, podemos decir, mitos de este Sacharruna. Muchos dicen que era un hombre de selva. Incluso se habla de que es un recuerdo a los espíritus
de la naturaleza que existe en la cosmovisión andina, ¿no? Pero está presente en el pase del niño. El diablo sonajero o el diablo de lata, ¿ya? Elegante Entonces, demonio. disculpe que le interrumpa, pero no se están pasando sus diapositivas. Está en la primera. A ver, no sé ahí si se están observando, permítanme. Esto. Ahí no sé si le pueden ver. Ahí creo que se está abriendo. Está el diablo de lata, no sé si se puede observar. Se está cargando recién. Démosle un ratito para que se vea. Se quiere cargar, pero como que se queda. El diablo sonajero, no sé si se puede observar ahí. No. Tal vez si le pone como estaba y le va bajando más bien con el cursor a la diapositiva. Sí, eso mismo estaba haciendo, pero a ver. No sé ahí. O deje de... allí sí. Allí sí. Ahí se observa. Y allí sí se observa. Ya. Entonces estamos, bueno, el Sacharruna, tenemos la imagen. Aquí tenemos el diablo de lata. Ya. Ahora, ¿qué se sabe de este diablo de lata? Mucha gente habla de que empiezan a tener esa discusión religiosa y dicen, no, no es posible que en el pase del niño ha ido el diablo que está bailando, este tipo de cosas. Entonces es muy dogmático. Pero, ¿a qué nos referimos con el diablo de lata? Se sabe que el diablo de lata es una especie de denuncia del sector indígena a la religión católica. ¿Por qué? Porque Diosito, Jesucito, yo como decía en los estudiantes a los que son apostólicos romanos y ese tipo de cosas, católicos, a veces esto les choca. ¿Por qué? Porque el Diosito que nos presentaron, el Jesús que nos presentaron, el Yahvé que nos presentaron, y toda esta estructura católica, para el indígena era un Dios castigador, era un Dios malo, era un Dios que te juzgaba por el hecho de ser indígena. Por el hecho de ser indígena eras pecador. Y porque eras pecador, sufrías todas las, podemos decir, todos estos maltratos que existían en la colonia. En la hacienda. ¿Por qué? Porque en nombre de Dios había el castigo. ¿No? Entonces el diablo apareció como una forma de rechazo. Si Dios es castigador, si Dios me dice que soy pecador, el diablo no. Entonces nace esta imagen del diablo que va a bailar en el paso del niño, como que como una forma, en las festividades indígenas realmente nace como una forma de rechazo a este Dios castigador que nos presentaron los españoles. ¿Ya? Entonces, por el transcurso del tiempo, todo esto se fue, digamos, transformando hasta que esta imagen aparece en los pases del niño. Tenemos el perro, vigilante guardián del niño. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, esta imagen del perro va más allá del aspecto religioso ya, sino va, podemos decir, a una idea de guardián, de este animal que se convierte en el mejor amigo del ser humano y es el mejor compañero y el guardián de su hábitat como persona. Entonces el perro en el pase del niño es aquel personaje que simboliza los guardianes de la imagen del niño. Y tenemos también el curiquingue. Representa el ave andina que lleva el mismo nombre, su baile se realiza imitando los movimientos del curiquingue. Para los incas, ojo, para los incas, el curiquingue era un ave mítica que auguraba la buena cosecha, tenían la creencia de que las aves al ir por los aires se comunicaban con los astros y con los dioses. Ahora, ¿por qué digo ojo? Porque si esta imagen del curiquingue era un ave importante para los incas, quiere decir que esta idea cultural nos impusieron los incas tras la conquista incásica. Entonces, ¿a qué me voy? La cultura se sigue transformando, pedacito, pedacito, pedacito de varias formas de cómo se ve en el mundo hasta poder, podemos entender tal como la estamos entendiendo ahora. Tenemos el danzante de Yaruquíes que se llama, ¿no?
Es un personaje masculino de origen prehispánico que rendía culto al sol, a los dioses y a la luna. En un conversatorio que tuvimos con el municipio de Riobamba hablaban sobre sobre los orígenes de este danzante. Y llegaron a concluir de que era una representación a los bailes indígenas en relación al sol. ¿Ya? Y estas personas, o como hubo esta imposición cultural de la religión católica, se unió a las celebridades, a las celebraciones, perdón, a las celebraciones de los pasos del niño, en donde hacían el mismo baile que se hacía o que hacían los indígenas en relación al culto del sol. Aquí tenemos, por último, a uno de los personajes importantes, como es el payaso tradicional. Es el personaje que representa la algarabía y el humor en las tradiciones. Este personaje dice, a ver, está encargado de abrir el desfile de la ciudad, desfile del Paso del Niño, al mezclarse entre el público y golpeando, un ratito, ¿ya? Hasta a ver, al estar entre el público golpeando con un chorizo de tela relleno de trapos y acerrín, usa una careta de cartón forrada de papel y pintada. Viste de un traje colorido, mangas y pantalones con bochos, en la cabeza con un bonete como sombrero. Ahora, el payaso también es una muestra, es un, podemos decir, un bagaje cultural de la colonia. En épocas festivas, no sé si ustedes tal vez han escuchado, en épocas festivas, en las haciendas, en la colonia, muchos indígenas tendían a disfrazarse, a tapar su cara, ¿no? Y ese día era permitido todo. Ese día era permitido todo, al hacendado, al terrateniente, al gamonal, lo abrazaban, lo hacían bromas, se burlaban, pero todo con las caras tapadas, con el objeto de que tal vez si se pasaba una broma pesada no haya una repercusión, ¿no? Y esto era en las festividades, se volvió costumbre. Entonces, también se cree que este personaje del payaso que está con la cara tapada y molesta a los espectadores del Pase del Niño, también es una especie de recuerdo de esta tradición en donde que el indígena se tapaba la cara, se disfrazaba con el objeto de tal vez hacer bromas al dueño de la hacienda. Antes de terminar, quería mostrar esta imagen, no sé si se está observando, estas son algunas imágenes que están en el libro, es un libro escrito dibujado realmente por Guamán Poma, un inca, en el año de 1600, si no estoy mal. Entonces, él nos presenta un calendario de las culturas indígenas, de la cultura indígena, ¿no? De los incas. Y quiero que pongan mucha atención, que la cultura española se mezcló con la cultura indígena. Y nació, o podemos decir, la cultura indígena absorbió a muchas festividades europeas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que se nos viene ahorita, ¿no? Que es noviembre. Actualmente decimos los finados, pero nosotros si observamos, ¿no? Noviembre, mes de los muertos, la ofrenda se realiza esta vez a los antepasados difuntos que salen de sus tumbas y acompañan las fiestas y las comilonas de los vivos, ¿no? A veces tenemos esta idea de que actualmente se lleva comida al cementerio para que supuestamente el almita va a venir y comer. Entonces, miren, esto ya estaba representado en 1600 ya por los indígenas, ¿no? Entonces, miren, podemos decir, esta mezcla cultural. Y bueno, para finalizar, permítanme dejar de compartir. eh, y para finalizar, quisiera tomar un punto del Incarri, que se llama. Lastimosamente nosotros, los pueblos andinos,
tenemos podemos decir, un error identitario. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro pasado indígena. En la mayor parte de himnos, de himnos de las localidades, hay un recuerdo positivo del pasado indígena. Por ejemplo, aquí en Riobamba, en el himno de Riobamba, hay una frase que dice: Puruá, raza noble, insurrectos y altivos y bravos, que si un día rugieron vencidos, no nacieron con alma de esclavos. ¿Ya? Tenemos ese orgullo del pasado, pero a usted en la actualidad le dicen indio y se ofende. Entonces, miren, podemos ir a esta paradoja identitaria que tenemos, ¿no? O sea, somos descendientes de los incas, hombres bravos, nunca fueron vencidos. Sí, pero me dicen indio o tiene raíces indígenas o tenemos un apellido que realmente está relacionado al sector indígena y nos ofendemos. Entonces, hay algo que todavía está fallando en nuestra identidad cultural. Eso. Y otra cosa también es el colonialismo interno que lastimosamente todavía vive en nuestra mentalidad. La colonia se acabó, ya hubo la independencia, nacieron los países, ese tipo de cosas, pero la colonia se nos quedó aquí. Todavía seguimos viéndonos como el mestizo le ve al indígena como alguien inferior, eso ya es del pasado. Incluso, no sé cómo sean ya las realidades, pero por ejemplo aquí en Riobamba es una de las ciudades más elitistas realmente, que tiene un colonialismo interno muy fuerte. Uno se va al mercado, discúlpenme, uno se va al mercado y se escucha a una señora que supuestamente tiene una tez blanca y discúlpenme, le humilla al vendedor del mercado. Oye María, oye Manuel, o sea, ¿por qué ese tipo de cosas? O sea, la colonia se acabó, pero seguimos manteniendo esta idea de todavía de estratificación social por el color de la piel, por el apellido, podemos también decir, por el lugar de donde provenimos. Entonces, son problemas identitarios que todavía se ven aquí. Y para regresar y terminar con esto del pase del niño, toda esta mezcla cultural que les digo, todos estos problemas identitarios, todo está reflejado, puedo decir que se refleja en esta costumbre eh, que se realiza en diciembre y enero. ¿Por qué? Porque tenemos estratificación social, tenemos mezclas de festividades indígenas, festividades europeas, no tienen, y para mí no es nada católico. Si es que nos vamos a las religiones, es una festividad pagana, realmente, en donde que más que la imagen del niño, más que lo católico, más que la fe, está involucrada una especie de arraigo cultural de que esto, ¿cómo se decir? Algo que no les parezca, aquí estamos para debatir. Gracias, estimado Carlos. Realmente tu exposición ha sido muy clara, muy directa, muy enriquecedora. Creo que ahí nos has dejado definitivamente más preguntas que respuestas. Realmente creo que un momento interesante de interrogarnos, ¿no? ¿Cómo es esa mirada, ¿no? Ayer yo tenía un conversatorio con una hermana, una amiga del pueblo Saraguro, y claro, en este diálogo nosotros decíamos, bueno, vamos a reflexionar con el otro, no del otro, ¿no? Creo que tal vez hubiera faltado ese ejercicio en este diálogo, una mirada desde, digamos, o tal vez nosotros seamos el otro también, ¿no? Ahí podemos debatir. De todas maneras, creo que hay que comenzar también a reflexionar esto, ¿no? También a mí me queda digamos, muy interesante la postura de Carlos, esa mirada que no necesariamente hay que dejar de idealizar, ¿no es cierto?, al otro, ¿no? No por el hecho de que naces Saraguro, ya eres Saraguro, o naciste en Cacha y eres de Cacha, naciste mestizo, ahora eres mestizo, ¿no? El, 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 la existencia precede a la esencia, diría yo, ahí sí, ¿no? O sea, es como que en el caminar nos vamos haciendo, ¿no? Y bueno, hay un montón creo que de posturas. No sé, creo que Ricardo tenía allí alguna pregunta, algún comentario. Me parece muy interesante del compañero Carlos el análisis que
hacer y jamás lo había planteado así desde los priostes. Y es verdad, y sucede en todas las fiestas, sucede en la Mama Negra, sucede en la mayor parte de fiestas donde hay priostes que terminamos como aceptando, no reconociendo como figuras importantes a estas personas con una clase social marcada por la cantidad de dinero que han acumulado. Y me parece muy interesante también reconocer que al igual que Nadie Hablada de Píllaro, él tiene este Diablo de Lata, este componente de rebelión, este componente de realmente ver en lo que les molestaba o en lo que les atemorizaba, una forma de traer algo, ¿no es cierto?, de lo que eran las tradiciones anteriores, porque quisiera preguntarte, Carlos, los elementos del diablo sonajero, del diablo de lata, del pasado, ¿a qué nos evocan? Ya. Antes de responder tu pregunta, hay algo que se me viene a la mente. Nosotros los ecuatorianos y los andinos realmente somos buenos en crearnos un pasado. Toda sociedad necesita tener una historia, un pasado que le dé inicio a nuestra sociedad. Y lastimosamente nosotros a veces, si es que no hay, lo creamos. Realmente, si es que no hay, lo creamos. ¿Por qué? Porque en el Diablo de Lata, uno cuando se pregunta, cuando se trata de buscar esta historia, vamos en las redes sociales, vemos en el internet, en las redes sociales del municipio, todos se remiten al barrio de Santa Rosa, barrio tradicional, barrio de artesanos, que ahí surgió el Diablo de Lata y ese tipo de aspectos. Pero si nosotros conversamos, todos saben cómo lo hacen, pero nadie sabe, es que así hacía mi papá, así hacía mi abuelo, es una tradición, pero es una tradición que nadie tiene claro su inicio realmente. Ya, hasta dónde se pudo, como dijimos, un conversatorio sobre esto, el Diablo de Lata realmente es su vestimenta. Si ustedes observan, es el traje colorido y el pantalón de tela, es la elegancia. Es la elegancia que se trata de mostrar. Ahora, la facción y la trenza, no es mi investigación, eso sí lo voy a decir lo que yo escuché, es una representación andina. ¿Por qué? Porque el pelo largo en la mentalidad andina, tengo entendido que es una especie de conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí está, podemos decir, esta dualidad entre religión, que es el diablo, entre su aspecto, con su cabellera, que es larga, podemos decir una eh, recuerdo del aspecto andino, del aspecto indígena, y el pantalón de tela, los zapatos charolados, es como, podemos decir, una especie de elegancia que tiene que tener este personaje. Eso te puedo comentar hasta el momento, es algo que escuché realmente, porque, o sea, lastimosamente en la historia hay vacíos, hay cosas que no existen en documentos, que es muy difícil rastrearlos, solo están en la memoria. Y como digo, lastimosamente los ecuatorianos somos campeones para crearnos pasados, si es que no hay pasados, entonces a veces, pero bueno, también es parte de la cultura ecuatoriana, ¿no? Bueno, perfecta la respuesta. Y yo también allí como que, yo recuerdo cuando algún rato estuve por Saraguro, en mis proyectos personales, también de trabajos de investigación, de encuentro, sobre todo, más que de investigación, de encuentro con la cultura popular. Y claro, y ahí un taita le preguntaba eh, los personajes del Capac Raimi, ¿no? Me iba con esta mirada decolonial del Capac Raimi y que era la Navidad, ¿no? Y el taita mayorcito me decía, no, ¿qué Capac Raimi? ¿De qué me hablas? Esto es la Navidad, ¿no? Y estamos celebrando la Navidad, claro, con elementos desde el sincretismo. Y ahí mi pregunta, Carlos, es, ¿hasta dónde podemos llegar con la decolonialidad? Se puede construir, se puede mirar, se puede reflexionar, se puede hacer, se puede generar políticas decoloniales. ¿Cuál es tu mirada y tu reflexión al respecto?
El problema, ¿verdad? Para mí la decolonialidad es el hecho de tratar de sacarnos la colonia, pero a veces lo sacamos, lo forzamos. Lo forzamos, ¿por qué? Porque decimos, es que, como por ejemplo lo que les conté, ¿no? De que están perdiendo la cultura, entonces queremos exigir a que se mantenga algo que nosotros no estamos viviendo. La cultura se transforma. Hay que tener la mente abierta. Hablar de cultura, como dicen, hablar de religión, hablar de política. Yo creo que en este también momento hablar de cultura se tener la mente abierta, porque no podemos exigir a nuestros hermanos de que saquemos algo que está implantado, que nos implantamos el pasado colonial, el pasado español, eso ya está en nuestra historia. Y tratar de sacar eso, tratar de hacernos de los ojos ciegos va a ser imposible, porque están nuestros orígenes ahí. Entonces, yo siempre he dicho, la cultura se está transformando. Y lo que tenemos que tener es tratar de tener la mente abierta y tratar de entender y apropiarnos ya de lo que hay. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todo lo colonial negativo, todo lo que nos, desde el aspecto, del aspecto de la colonia y todo el aspecto negativo, vemos como algo que nos está haciendo daño, a la final estamos perdiendo también parte de nuestro pasado. Porque todo lo que la sociedad ecuatoriana es hasta ahora, no es solo indígena, también va a depender del aspecto español. Y no de la cultura española, sino netamente del aspecto de la conquista, del aspecto de estas humillaciones que tuvieron los indígenas. Este tipo de cosas también va a depender de nosotros. Ahora, también es importante saber de que, como les dije, somos actores sociales, no hay buenos ni malos. Así como que a veces el mestizo dice, no, pobrecito del indígena, o existe un rechazo hacia el indígena. En las comunidades indígenas también existe un rechazo al mestizo. No, no es que, no es que el indígena es el bonito, no, no, también hay esta división social en el aspecto indígena. Entonces, por eso, como digo, o sea, a veces cometemos un error. Sí tengo algunas discusiones con unos compañeros que tratan de estudiar la decolonialidad, ¿no? Pero a veces se aferran mucho al hecho de que tratar de buscar algo nuevo. Digo, sí, podemos tal vez empezar a tener otra mirada, pero no podemos hacernos de los ojos ciegos que el pasado está ahí y eso formó nuestra cultura, está ahí. Por ejemplo, como digo, el diablo del acta, ¿no? O sea, es una protesta al Dios católico que nos pusieron, pero está ahí. Qué importante escuchar estas reflexiones contigo, Carlos, y con Ricardo y con el doctor Patricio. Creo que permite buscar otras formas de reflexión, ¿no? Y creo que esa es la invitación también a los chicos. No olvidemos que este material va a estar trabajado en las aulas con el bachillerato. Más de 1000 alumnos van a ver este proceso que hemos estado construyendo el día de hoy, y eso es importante, ¿no? Primero también, como yo decía al comienzo, que se vea que los docentes también estamos empoderados en la reflexión. A veces a los docentes de educación media los han visto como, bueno, los que están ocupando un espacio, una cuestión allí. No, pero también tenemos una voz que también quiere hablar y también tiene que expresar y también tiene que reflexionar. Yo creo que ese ha sido el tema más importante, o la reflexión más importante que hemos podido construir como base. Y de allí cada uno de sus ponencias creo que ha sido realmente enriquecedora, y como digo, creo que personalmente a mí me dejan más interrogantes que certezas, y creo que eso es lo rico del debate y la reflexión. Para terminar, quiero primero, bueno, voy a leer una pequeñísima cita de este texto de Catherine Walsh, Interculturalidad crítica y decolonialidad, ensayos de Eulalia Ayala, que dice lo siguiente, a propósito de la interculturalidad. Su afán no es simplemente reconocer, tolerar, ni tampoco incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar desde la diferencia en las estructuras coloniales de poder, como reto, propuesta, proceso y proyecto. Es hacer reconceptualizar y refundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serán las últimas palabras, estimados amigos, en este día 12 de octubre que celebramos, que miramos, que reflexionamos
este proceso de encuentros y desencuentros de la interculturalidad. Ricardo, las últimas palabras y las últimas reflexiones para nuestros queridos estudiantes y docentes que nos están mirando. El 2019, un 12 de octubre, nos manteníamos aún y creo que no ha parado desde hace mucho tiempo la resistencia de los pueblos, de las nacionalidades y la lucha por la vida en contra de quienes están en el poder y pretenden destruir la vida. Así que creo que la reflexión de la interculturalidad va hacia los lazos que tejemos como sociedad para poder como especie sobrevivir. Así que pilas con eso a las personas que vean el video. Gracias, estimado Ricardo. Doctor Patricio, la última reflexión. Una última reflexión. ¿Qué tan importante es para nuestros estudiantes que sepan conocer, reconocer, reflexionar y empoderarnos prácticamente de que nuestro país es multiétnico y multicultural? Debemos hacer más conciencia. Por nuestra parte, creo que lo estamos haciendo. Y definitivamente que reflexionen nuestros jóvenes estudiantes. Gracias, doctor. Nuestro invitado de lujo del día de hoy, el magíster Carlos Yerbabuena, por favor, la última reflexión que nos deja este conversatorio. Aunque a veces nos parezca triste o a veces o nos duela, la conquista española se dio. Se dio y está en nuestro pasado. No podemos cerrar los ojos a esta realidad eh, de todo de esta amalgama de situaciones históricas que sucedieron en el Ecuador. Somos nosotros. Esa es nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. Lo único que les puedo decir, chicos, y a toda la gente que está viendo, tenemos que tratar de formar un país, una sociedad igualitaria. Pero ¿qué es formar una sociedad igualitaria? No es mirar al otro, no exigir al otro, no es simplemente sentirnos parte de, por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser mestizo, por el hecho de tener un apellido extranjero, un apellido de indígena, una tez blanca, una tez morena. O sea, eso no influye en la educación, en el respeto. Yo siempre a veces he llegado a decir que el problema del Ecuador es que a veces perdimos el respeto entre nosotros. Todos hablamos de valores, pero no lo practicamos. Tal vez en la calle, un buenos días, un buenas tardes, o le vemos a un anciano indígena, a un anciano negro, abrirle la puerta, cederle el bus, cederle el asiento, o por lo menos decirle buenos días, o cuando a veces en el mercado le dicen buenos días, taitamito, y le agachan la cabeza, usted también haga una reverencia, porque también somos iguales. Así como la gente piensa que el mestizo o el blanco vale más, usted demuestre que no, que todos somos iguales. Yo creo que de ahí poquito a poquito vamos a empezar a cambiar esta sociedad, porque seguimos hablando, seguimos estudiando, sigamos viendo al otro, pero a veces seguimos manteniendo esta división social. Y felicitaciones a todos los colegas, gracias por la invitación, un gusto y un placer inmenso. También encuentro una ciudad muy bonita, he estado visitándolos por ahí, y todos los mejores augurios. Y como dice Juan, el éxito de una exposición no es responder preguntas, sino que nos nazcan más dudas y que de ahí salgan futuras investigaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Y claro, yo también me quedo como moderador. Me hubiera gustado también exponer mi punto de vista, pero bueno, en esta ocasión he quedado allí un poco mediando un poco las circunstancias, ¿no? Yo como docente, creo que comprometidos con el cambio, no con el currículum, no con las órdenes verticales, sino con el cambio desde la estructura, desde la base, desde el aula, desde los chicos, desde esa persona que podemos acoger y abrir y darles las pautas para reflexionar. Yo creo que la interculturalidad no es un concepto definitivamente, es un modo de vivir, es un modo de sentir, es un modo de amar, es un modo de pensar, es un modo de hacer desde el otro con el otro. Y yo creo que por allí, como para ir cerrando este conversatorio, pues a poner en práctica de alguna manera estas miradas,
de construir una sociedad nueva, una sociedad con justicia social, con una democracia radical hacia todos los saberes, hacia todas las epistemes, hacia todos los actores y todas las voces. Un abrazo fraterno, estimado doctor Patricio, Ricardo, estimado Carlos, gracias. Este ha sido el conversatorio por el Día de la Interculturalidad de los docentes del área de Ciencias Sociales y nuestro querido invitado desde Chimborazo, Carlos Yerbabuena. Muy amables, hasta una próxima oportunidad. Abrazos fraternos.